A ver, situémonos en el contexto, ¿cierto? Tuvimos un acuerdo por la paz social y la nueva Constitución que omitió de manera deliberada, ¿cierto?, el establecimiento de normas para una composición paritaria, y también de manera deliberada se excluyó del proyecto de reforma constitucional que hizo la mesa técnica, ¿cierto?, encomendada por los partidos políticos, por la resistencia de un sector político, en particular de un partido político que es la UDI, ¿cierto? Fue materia y objeto de discusión. Se planteó fuertemente por los partidos de la oposición, por el Partido Socialista, pero desafortunadamente no logró consignarse dentro del acuerdo, sin perjuicio de que, como ya mencionaban hace un rato, habrá una ventana hasta el 25 de junio para incorporar ciertos cambios, ¿cierto?, en el proyecto de reforma constitucional. De todas maneras, ¿qué es lo que tenemos? Sin perjuicio de que no logramos incorporar la exigencia de la paridad en la Constitución, en la integración del órgano constituyente, tenemos el mínimo que nos asegura la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinio, que es el criterio de paridad para las elecciones de diputados y de parlamentarios en general, pero en este caso el acuerdo hace referencia, ¿cierto?, a la elección de diputados como el sistema electoral que se va a utilizar para la elección de los integrantes de una futura convención constituyente. El año 2015, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se reformó el sistema electoral, ¿cierto?, a través de la ley 20.840, que es la que elimina y sustituye el sistema binominal por uno proporcional, y se establece un criterio de paridad para las candidaturas, ¿cierto?, a los cargos parlamentarios. Este criterio de paridad, ¿qué es lo que exige? Que no puede haber ni un máximo de 60% ni un mínimo de 40% de candidatos de cada sexo. Es decir, no es una cuota específicamente para las mujeres, sino que es lo que se conoce como un criterio para favorecer al sexo infrarrepresentado. Normalmente, si miramos las estadísticas, el sexo infrarrepresentado somos nosotros, pero si ustedes siguieron las elecciones en el Colegio de Abogados, que seguramente no lo hicieron porque nos interesa solo a los abogados, se estableció un criterio también en la misma naturaleza, pero para la integración del Consejo del Colegio de Abogados. Y ocurrió algo muy interesante, y fue que este criterio de paridad benefició a los hombres, porque salieron electas más mujeres, y se tuvo que sacar a mujeres que habían sido electas para beneficiar a hombres y cumplir así con el criterio de paridad. Y en ese caso el sexo infrarrepresentado fue el de los hombres. Eso es lo que tenemos. Y al estar inserto solamente en el rango de las candidaturas, su rendimiento material nunca va a ser el de la paridad, ¿ya? Hay diversos estudios en relación con el rendimiento de estos criterios de cuota o de participación equilibrada en las candidaturas, y su rendimiento es de entre el 20 y el 30%. Entonces, si ustedes miran las elecciones pasadas en que se aplicó este criterio de paridad en las elecciones parlamentarias, las mujeres aumentamos en representación en el Congreso Nacional desde un 15% a un 22,3% en el Congreso. No subimos de eso. Entonces, tenemos un mínimo asegurado, pero ese mínimo no es suficiente, ¿cierto? Si miramos experiencias comparadas constitucionales, en Bolivia, para su proceso constituyente, en una ley que reguló, ¿cierto?, las candidaturas a la Asamblea Constituyente, se estableció un criterio de paridad en las listas de candidaturas, que decía lo siguiente: en cada lista para partidos políticos, para pueblos indígenas o para coaliciones de ciudadanos, que eran las 3 listas que podían competir para lograr escaños, tiene que haber un mandato de posiciones alternado por sexo. ¿Qué quiere decir? Que las listas tenían que ir hombre-mujer, hombre-mujer o mujer-hombre, mujer-hombre. Lo que buscan, ¿cierto?, al igual que la paridad, es fomentar la participación femenina, ¿cierto?, en los espacios de toma de decisión. Sin embargo, las cuotas son parte del repertorio de las medidas antidiscriminación, es decir, se justifican en la discriminación histórica que hemos sufrido las mujeres y se utilizan como una herramienta o una acción afirmativa, así se les llaman, para corregir o compensar esa discriminación histórica y mejorar la representación femenina.
y por lo tanto tienen que ser temporales hasta que se corrija esa discriminación histórica, ¿ya? Y si miramos de hecho la ley 20.840 que estableció nuestro criterio de paridad, se estableció para los próximos 4 periodos parlamentarios, eleccionarios, ¿ya? En cambio la paridad es algo completamente distinto y surge como una propuesta para rearticular la concepción de democracia representativa, ¿ya? Cuestiona la democracia representativa y ¿qué es lo que nos dice? Lo que necesitamos es que haya una concepción sexuada del pueblo. El pueblo, como ente abstracto, no es neutro. Las mujeres demográficamente somos la mitad o más de la mitad de la población. De manera que se requiere que cuando hablemos de democracia representativa, pensemos en el pueblo desde esta perspectiva dual. Hombres y mujeres. Y para que esta democracia en verdad sea legítima, las mujeres tienen que estar representadas en los órganos de decisión y en los procesos de toma de decisión, al igual, de manera equilibrada y paritaria con los hombres, ¿ya? O sea, no solamente se basa en la discriminación histórica que hemos tenido las mujeres, sino que plantea una nueva forma de democracia. Y eso es lo que las socialistas venimos exigiendo ya hace algunos años. Incluso antes de este estallido social, nosotras ya tenemos documentos en que exigimos una democracia paritaria, un cambio de paradigma en la democracia representativa, que además es permanente. Para siempre debemos tener una participación equilibrada. Una participación equilibrada que puede ser un 50-50 o que puede ser dentro de los márgenes del 40-60 que también son admisibles y que hacen eco de lo que decían hace un rato de no tener una concepción binaria de la sociedad en el sentido hombres y mujeres y dar espacio también a las disidencias sexuales, a las personas que tienen una identidad de género que no es permanente, ¿cierto? Entonces tenemos que abrir esos espacios para no sesgarnos en hombre-mujer, heterosexual, ¿cierto? Sino que abrir paso a las diversidades sexuales. Pero ¿por qué es necesaria además la paridad? Más allá de la justicia de la representación de la mitad de la población. Está comprobado empíricamente, y ahí Yanira lo grafica muy bien, en cómo cuando las mujeres entramos, entra una masa crítica de mujeres a los órganos, cambian las dinámicas, ¿ya? La subrepresentación de las mujeres no tiene que ver solamente con causales de discriminación, sino que hay una estructura. El modelo patriarcal ha determinado que las mujeres no podamos, ¿cierto?, participar políticamente en igualdad de condiciones que los hombres. Y cuando las mujeres ingresamos a los órganos, está demostrado que cambian las dinámicas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí tenemos exparlamentarias que pueden dar cuenta de cómo funciona, por ejemplo, el Congreso. Comisiones que sesionan a las 7 de la tarde. La Comisión de Familia sesionaba a las 7 de la tarde. ¿Y en qué minuto podemos cumplir hombres y mujeres con nuestros deberes de crianza de los hijos, con nuestras labores domésticas, ¿cierto? Es imposible. Cuando entran más mujeres, esa realidad que no tiene que ver con la esencia de las mujeres, sino que con el mandato que culturalmente se nos ha impuesto de hacernos cargo del ámbito privado, ¿cierto? Y esta construcción sexual de la división sexual del trabajo, ¿cierto?, que se nos ha encomendado a nosotras, empieza a difuminarse, empieza a romperse porque empezamos a exigir, ¿cierto?, el cambio en las dinámicas. Y además, y aquí tengo que ser bien honesta, no porque hayan 50% de mujeres va a entrar con fuerza y automáticamente las demandas femeninas, ¿cierto? Los intereses feministas sobre todo. No. Se ha señalado que la política de la presencia no tiene una correlación directa con la política de las ideas, pero sí genera efectivamente una mayor promoción de las ideas femeninas. Mientras más mujeres hayan, más posibilidades hay de que nuestros intereses se vean reflejados. Y además se acorta la brecha epistémica o la brecha vivencial entre representantes y representados. Las mujeres podemos aportar, sin perjuicio de nuestra ideología, ¿cierto?, de nuestra orientación política, podemos aportar con nuestra vivencia. Y las mujeres estamos en una situación de discriminación estructural y estamos en todos los sentidos en situación de subordinación con los hombres y de desigualdad.
Entonces, hay un ejemplo que entregaba Verónica Undurraga el otro día, que no es constitucional propiamente tal, pero sí tiene que ver con el impacto de las mujeres en los espacios y cómo podría haber cambiado, por ejemplo, el sistema de pensiones. Si hubiesen habido mujeres pensando el modelo de pensiones que tenemos, se hubiese puesto sobre la mesa desde un principio que las mujeres tenemos lagunas previsionales, ¿cierto? Porque tenemos que salir en ocasiones del trabajo para hacernos cargo de la crianza, y no solamente en el momento del embarazo y del parto, sino que a veces nos cuesta muchísimo reintegrarnos a la fuerza laboral porque no tenemos cómo encargar la crianza de los hijos, o no solo de los hijos, el cuidado de los adultos mayores no valentes, de las personas con discapacidad, que está radicado preferentemente en las mujeres. Si hubiesen habido mujeres, quizás esto habría sido completamente distinto. O el sistema de salud, ¿cierto? ¿Por qué las mujeres tenemos que hacernos cargo exclusivamente de la reproducción? ¿Por qué las cargas económicas de la reproducción están en nuestros planes de salud? ¿Por qué solamente una persona se puede hacer cargo y tener como carga a los hijos? ¿Por qué no puede ser compartido entre un hombre y una mujer, entre una mujer y una mujer? O entre dos hombres, ¿ya? Son cuestiones que, si hubiesen estado mujeres, a partir de sus vivencias, podrían, ¿cierto?, haber modificado. ¿Ya? ¿Estamos listos? Sí. Entonces, a lo que quiero apuntar es esto. Las cuotas son importantes, sí, pero son un mecanismo para corregir discriminaciones históricas. La paridad es una nueva forma de leer la democracia, y eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa, y eso es lo que tenemos que exigir. Nuestra presencia en igualdad de condiciones en la democracia. Que el pueblo no sea considerado como un ente abstracto, sino que como un ente sexuado en donde nosotras somos la mitad. Y de todas maneras sembrar las alarmas de cómo este concepto de democracia paritaria sí puede incluir a la diversidad sexual. No me puedo referir a los escaños reservados, son fundamentales, no me puedo referir a la importancia de que los independientes y los ciudadanos compitan en igualdad de condiciones con los partidos políticos, es tremendamente relevante. Y también hacerse otras preguntas como, ¿no es necesario cuotas para, por ejemplo, adultos mayores?, personas con discapacidad, niñas y niños, adolescentes, que son parte de nuestra población y que siempre quedan invisibilizados en la normativa y en las discusiones.